Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video acerca de límites y sus propiedades. Vamos a continuar con la interpretación de lo que es el límite y esta vez vamos a ver propiedades básicas que van a aplicar para determinar el límite de una función. En este primer ejemplo tenemos la función f de x igual a 3x más 2. La primera propiedad que vamos a aprender es la propiedad de la suma y de la resta, que se escribe de esta manera, donde la propiedad nos dice que si tenemos el límite de una suma o resta de dos funciones, aquí tenemos la función f y la función g, que se están sumando o restando cuando x tiende a c, entonces la propiedad establece que es lo mismo que aplicar el límite por separado, ya sea suma o sea resta. Aplicaremos esta propiedad a este primer ejercicio, donde tenemos una función que podría reescribirse como la suma de 3x y 2, donde 3x sería f de x y 2 sería g de x. Aplicando la propiedad tendríamos entonces, en este caso, para no crear confusión, llamamos h de x a 3x y g de x a 2, donde g de x sería una constante, una función constante. Aplicando la propiedad que les mencionaba, esto se descompondría en la suma de dos límites cuando x tiende a un mismo valor. Este valor ya se lo dan, es dado en el ejercicio. En este caso yo decidí utilizar el menos 3. Y como les digo, entonces el límite se expresa como la suma de dos límites, quedándonos entonces de esta forma. El límite de 3x cuando x tiende a menos 3 y el límite de 2 cuando x tiende a menos 3. En donde tenemos que el límite de una constante es la constante y en el caso de 3x se puede realizar una sustitución directa, ya que la sustitución directa no genera ninguna indeterminación. Recuerden que solamente cuando se cree una indeterminación es que no vamos a poder sustituir directamente el valor de x. En este caso no hay ningún problema, así que podemos sustituir el valor de x en la ecuación. Y nos queda 3 multiplicado por el valor de x que he marcado en rojo. Y finalmente al evaluarlo nos queda que el límite es menos 7. Para ver la gráfica e interpretarlo, tenemos que siempre entender a qué se refiere el límite cuando x tiende a un valor. Se refiere a que cuando nos acercamos a ese valor al que tiende x, que en este caso es menos 3, cuando nos acercamos ya sea por la izquierda o por la derecha, se nos va a generar un valor en la función, un valor y ese es el valor que tiene el límite. En este caso, si nosotros trazamos hasta acá, vemos que el valor queda en este punto que coincide con menos 7, que es el límite de la función. Pasamos a otro ejemplo. Tenemos esta ecuación 2x cuadrado menos x más 2. Veamos su gráfica. Es una parábola. Y vamos a plantear el límite cuando esta función, cuando x tiende a 2. Si vemos la gráfica, aquí tenemos el 2, entonces planteamos cuando el valor de x se está acercando a 2, sea por la izquierda o sea por la derecha. Y eso nos va a generar un valor en y, que es el valor del límite, que sería, como pueden ver, por este punto que coincide con 8. Así que o el límite es 8 o está cerca de 8. Y para comprobarlo entonces aplicamos las propiedades de los límites. En este caso tenemos aquí que esta función está compuesta por una resta y por una suma de lo que podría ser otras funciones. Por ejemplo, esta podría ser una función, esta podría ser otra y el 2 podría ser otra función. Aplicando la propiedad que les he mencionado, se aplica el límite por separado a cada una de las partes. Y ahora habría que ver la posibilidad de realizar la sustitución directa.
Recuerden que se puede realizar sustitución directa cuando no se produce una indeterminación. Si nosotros colocamos el valor de 2 aquí, lo sustituimos, no hay indeterminación, no hay división por 0, no hay raíz de números negativos, por ejemplo. Entonces, realizamos la sustitución directa. Una vez que se realiza la sustitución directa, el límite desaparece. Es decir, el límite como operador desaparece y simplemente la función es reescrita utilizando ya el valor de x sustituido. Tendríamos aquí 4 por 2, 8, menos 2 nos da 6, más 2 nos da 8. ¿Qué sería el límite de la función que les había señalado al inicio del video? Vamos a pasar a ver una propiedad general para este tipo de funciones que estamos utilizando ahorita. La propiedad es la de el límite de un polinomio. Una función polinomio es una función que se escribe de esta forma, donde tenemos un valor a sub 0 que es un valor constante, que no posee a x. Puede ser cualquier número. Y luego tenemos una serie de coeficientes acompañados de x con cierto exponente que va desde 1, luego 2 hasta n, tal y como les marco aquí. Las funciones que estábamos viendo en los primeros ejemplos son funciones polinómicas. Vamos a ver unos ejemplos más para que vean cómo pueden escribirse estas funciones. El límite aplicado a una de estas funciones tiene esta propiedad, y es el límite de una función polinomio evaluada en x, cuando x tiende a un valor c. Y resulta que el límite es igual al polinomio evaluado en c, es decir, simplemente sustituir el valor de x en el polinomio. Veamos unos ejemplos. Tenemos el polinomio h de x igual a menos x cuadrado más 4x. Se puede rápidamente identificar que esto es un polinomio porque es una serie de coeficientes acompañados de x. En el caso de que el valor constante, que sería el a sub 0, es 0. Es como que se escriba más 0. Tendríamos que el valor que acompaña a la x con exponente 1 es 4. Tenemos 4x, es decir que a sub 1 vale 4. Y el valor que acompaña a la x al cuadrado, aquí tenemos la x cuadrado, es el coeficiente a sub 2, que en este caso vale menos 1. Al aplicar la propiedad del límite de un polinomio, por ejemplo al aplicarlo aquí a h de x, cuando x tiende a 2, el resultado nos dice la propiedad que es el polinomio h evaluado en el valor que toma x. Si realizamos esta operación, tenemos que sustituir el valor de 2 en x, donde tendríamos aquí menos x cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, más 4 por el valor de x, que sería más 4 por 2, que al evaluarlo nos da a menos 4 más 8 y por último a 4. La gráfica es la que les muestro acá, donde podemos identificar que cuando x tiende a 2, aquí tenemos el 2, cuando x se aproxima a 2, sea por la izquierda o sea por la derecha, el valor al que tiende y se ubica por esta zona, que como pueden ver coincide con 4, que es el límite de la función. Veamos ahora un nuevo ejemplo. Tenemos esta función cúbica, porque su exponente de mayor grado es un 3, es una función cúbica, cuya gráfica es la que les muestro acá. Y vamos a tratar de encontrar, o más bien, vamos a encontrar el límite de esta función cuando x tiende a un medio, que es 0.5. El valor de un medio se ubica aproximadamente por aquí, y vemos que el valor que genera en y se encuentra aproximadamente por acá. Por la propiedad de los polinomios, fíjense que este es un polinomio, donde podremos decir que el término independiente vale menos 3, este es el valor de a sub 0. Tenemos que el valor de x elevado a la 1, luego si buscamos el x elevado al cuadrado no hay, lo que quiere decir que tenemos 0x elevado al cuadrado.
Y por último tenemos el valor de x al cubo. Es un polinomio de grado 3. Así que aplicando la propiedad del límite de un polinomio podemos reescribir simplemente esto y hacer la sustitución directa. En los lugares donde está x escribimos el valor de x, que es 1/2. Así tendríamos x al cubo, es 1/2 al cubo, 5 por x es 5 por 1/2 y luego simplemente menos 3. Realizamos las operaciones y tenemos que el valor de este límite es menos 0.375, que coincide o coincidirá con el valor que tenemos por acá. Veamos más propiedades. Tengamos en cuenta el siguiente enunciado para ver las propiedades de manera general. B y C son números reales. N es un entero positivo y f y g son funciones con los límites siguientes. El límite de f de x es k cuando x tiende a c y el límite de g de x cuando x tiende a c es L, es decir, son valores que conocemos los límites. Y se cumplirán las siguientes propiedades. Propiedad de multiplicar un número por una función. Si tenemos una función en la que estamos multiplicando un número, como es b, por una función y le aplicamos límite, entonces el resultado va a ser el número multiplicado por el límite, en este caso por el límite de f de x, que es k. Veamos el ejemplo. Tenemos el límite de 4x, donde tenemos que 4 es un número, sería b, y tenemos x que sería f de x. Entonces este límite se puede reescribir como 4 multiplicado por el límite de x, donde se puede sustituir directamente el valor de x, que es 2, y nos quedaría como 4 por 2. Y con eso ya habríamos encontrado el límite. La propiedad de la suma y la resta, que es la que ya habíamos visto. Podemos decir aquí, en este ejemplo tenemos el límite de 3x más 2, y puede reescribirse como el límite de 3x más el límite de 2, tal y como les muestro aquí, donde luego se puede reaplicar una propiedad que es la del multiplicador numérico. Aquí tenemos 3x, 3 es un número, se puede reescribir este límite como 3 multiplicado por el límite de x, y en el límite de x se puede realizar la sustitución directa de 2, que nos quedaría ya 3 multiplicado por el límite de 2, sería 3 por 2, más 2 igual a 8. Más propiedades. Propiedad del producto. Si tenemos el producto de dos funciones y queremos calcular el límite de ese producto, cuando x tiende a c, el resultado es el producto de los límites por separado. Tenemos f y g, entonces el resultado es el límite de f, que es k, multiplicado por el límite de g, que es L. Veamos este ejemplo. Tenemos aquí la función x multiplicado por x más 2. Es un producto donde f es x y donde g es x más 2. Al aplicar límite a este producto se puede escribir como el producto de los límites por separado, donde luego podríamos aplicar más propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos una suma, así que se podría aplicar la propiedad de la suma, quedándonos de esta manera, ya que para ambos casos se puede realizar la sustitución directa. Incluso en esta etapa, esto es un polinomio de grado 1, donde el resultado de este límite es el polinomio evaluado en el valor de x, que es menos 3. Y por lo tanto nos quedaría aquí x más 2, sustituimos el valor de x, nos queda como menos 3 más 2, tal y como se muestra aquí. La siguiente propiedad es la propiedad del cociente o división, donde se establece que si tenemos el límite de una función dividida por otra función, el resultado va a ser la división de los límites por separado. El límite de f de x es k y el límite de g de x es L. El resultado del límite del cociente sería la división de esos límites por separado. Y esto se cumple siempre que el límite de g
sea distinto de 0, es decir, el denominador sea distinto de 0. En el caso de que sea 0 es que se produce una indeterminación, y para ese tipo de casos vamos a ver otras propiedades que podemos utilizar para evitar la indeterminación o para simplemente llegar a que el límite no existe. Para ver un ejemplo tenemos el límite de 1 sobre x, que sería igual a la aplicación de los límites por separado. El límite de 1 dividido entre el límite de x. El límite de 1 es el límite de una constante, y el límite de una constante es la constante, que en este caso es 1. Luego el límite de x se puede realizar la sustitución directa. El valor al que tiende x es 2, esto aquí le faltó la flecha. El límite al que tiende x es 2, por lo tanto se puede sustituir directamente y nos queda que el límite es 1/2. Tenemos ahora el límite de una potencia, que es cuando se tiene el límite de una función elevado a una potencia cuando x tiende a algún valor. El resultado será el límite, es decir, evaluar el límite, y el límite se evalúa a la potencia. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 elevado al cuadrado. El resultado será aplicar el límite a la función, que es lo que se encuentra dentro del paréntesis, y el resultado de este límite evaluarlo al cuadrado, que nos quedaría de esta manera. El valor de x es 2, se sustituye y nos queda 2 más 2 elevado al cuadrado, que es igual a 16. La siguiente propiedad sería la del límite de una función con radical. En este caso, si tenemos el límite de la raíz enésima de una función, en este caso de f de x, el resultado será la raíz enésima del límite. Es decir, en este caso el límite de f es k, entonces el resultado de este límite será la raíz del límite. Para quedar más claro, veamos un ejemplo donde tenemos el límite cuando x tiende a 3 de la raíz cúbica de 8x más 3. En esta función el 8x más 3 es f de x y el resultado sería la raíz cúbica del límite de la función. Dentro de este límite podemos aplicar la propiedad del polinomio o podemos aplicar por separado la propiedad de la suma. Se realiza la sustitución directa y nos queda el límite de esta forma, donde el resultado es igual a 3. Estas serían las propiedades más básicas de límites con las cuales vamos a empezar a evaluar más ejercicios. Hasta aquí vamos a llegar con este video, lo espero en el siguiente.